Ricardo, ¿cómo es esto de que, o sea, por qué aclaraste, sobre todo en el programa de los otros días, el tema de la ignorancia de Cristina Kirchner? ¿Realmente es tan así? ¿Cristina Kirchner es tan ignorante? Sí, hay veces que esto ha generado en mucha gente la preocupación si no estoy, digamos, tratándola y denostándola en lo personal. No, yo lo que digo es que hay un tema de desconocimiento de ciertos hechos, por ejemplo, en materia económica, que comentarios con esa rotundidad que ella los hace, dan lugar a una interpretación totalmente equivocada. Y yo creo que los dirigentes tienen que tener condiciones de liderazgo, pedagógicas, docentes. Y cuando uno no sabe o uno no conoce los temas, no está bien documentado, es prudente decirlo, no largarse como si fuera un sabelotodo a orientar y además a criticar los especialistas. Por eso es llamativo que el ministro de Economía, con esos temores que hay reverenciales en la Argentina, dice, sí, es una mujer muy inteligente, muy buena, y después viene y dice, bueno, pero esto está equivocado. No sé si vos has notado que es como un maquillaje previo y después va el sablazo, diciendo, es una mala interpretación. Bueno, la verdad es que son todas veces malas. O sea, son producto de un mal método de análisis de temas en los que ella se cree una autoridad y la verdad tiene un gran desconocimiento. Ahora, si el tema de tratarla de ignorante es el adjetivo apropiado, ¿no? A mí me parece que es un tema muy científico. Si vos ignorás un tema, sos ignorante, no es un agravio, es una descripción objetiva. Eh, y yo creo que es bueno que alguien le ponga coto a estos excesos y a estas, digamos, divagaciones, porque si no se confunde el debate. Y yo creo que eso le hace muy mal al país. Por ejemplo, leer erróneamente la deuda, el descomunal déficit que tenemos, lo que eso hace en términos de desinversión, de destrucción de empleo, de inflación, de compromiso en las tasas de interés que pagamos por la deuda, los problemas enormes que eso genera en nuestras cuentas externas, en el funcionamiento de nuestra economía. Eso hay que ponerlo blanco sobre negro, porque de otra manera se induce a la opinión pública a creer que hay caminos que en realidad no están disponibles. ¿No? Ese no es el debate. Cuando Guzmán la corrige con todo eso subterfugio y que es muy inteligente, muy preocupada por el país, después viene, pero dijo una tontería. Yo no hago ese circunloquio de elogios y de... Yo tampoco la agravio, yo digo, usted es ignorante, y no es una expresión que yo creo trasciende el ámbito político, forma parte de un debate sano. En la sociedad argentina no tiene que haber pusilanimidad, hay mucho temor. Mucha gente me habla y me dice, pero usted no cree que lo pueden perseguir. Pero digo, lo único que falta es que los que somos dirigentes, tenemos la responsabilidad, estemos atemorizados. Si nosotros estamos atemorizados, ¿qué le queda al resto? Por eso yo digo que voy a fiscalizar. Y voy a fiscalizar, y esto es más grave que lo que digo de Cristina, porque Mansur tiene muy malos antecedentes en materia de limpieza electoral. O sea, no estoy haciendo una acusación ligera. Yo no sé si vos has percibido, pero hay funcionarios que han renunciado al gobierno por haber hecho denuncias a Mansur. O sea, es un personaje muy complicado. Entonces, han traído a ese acompañado de Aníbal Fernández. Son dos personajes, digamos, de las peores expresiones de la política criolla. Vienen de un... Además, no es que son novedosos en esto. Vienen con una trayectoria extraordinaria.
Mansur viene de La Matanza y de Tucumán. Son famosos los comicios con Mansur. Acuérdense lo que fue el problema del 2015. Yo creo que una de las razones por la que ganó Macri en el 2015 fue por la inmensa movilización de fiscales que hubo después del problema del fraude en Tucumán. Acuérdense. Entonces yo digo, con ese antecedente es natural, como califico a Cristina, pero simplemente en este debate conceptual sobre los problemas que tiene Argentina, también califico a Mansur. Y acá lo califico con una acción práctica, que es, vamos a fiscalizar todos los candidatos. La verdad que deberíamos, los ciudadanos argentinos deberían ir a fiscalizar 150.000 o 180.000 para que podamos rotar en la mesa, hacerlo un poco más descansado. O sea, es muy importante la fiscalización al comienzo y al final cuando contemos los votos. Mientras tanto, yo por ejemplo recuerdo el 30 de octubre del 83, que fue una elección tremenda entre Alfonsín y Luder. En las mesas que yo fiscalizaba, éramos 2 fiscales. Yo, por ejemplo, fiscalicé un rato a la mañana, cuando abrimos la mesa, vino a sustituirme otra persona, a eso de la 1, me fui a almorzar, comí, descansé un rato, y a las 5 me volví al lugar, que nos quedamos los dos para contar los votos. En el medio era una urna en un barrio muy marginal, muy complicado, donde había un clima que era tremendo, y estábamos los dos mirando. Y siempre cuento que yo supe el resultado antes que nadie, porque el fiscal peronista que estaba, que era un hombre grande, varios de los que había, se pusieron a llorar. ¿Y por qué se pusieron a llorar? Porque, claro, si en ese lugar Alfonsín estaba empatando, ganando la elección en ese lugar, entonces el fiscal peronista dice, si acá están empatando, nos están matando. Y efectivamente, él tenía era un hombre que era muy grande de edad, yo era jovencito en ese abajo, 30 y pico de años, pero quiero decir, siempre me impresionó ese episodio porque él enseguida localizó lo que iba a pasar. Me dijo, a la media hora me dijo, mire, acá es una paliza, acuérdense que ganó 52-40, y fue una paliza inolvidable. Y parte de la paliza fue construida en esos lugares que parecía mentira, que la elección salió pareja ahí. Bueno, pero ¿por qué no pudo haber fraude ese día? Porque había 2 fiscales por mesa en ese barrio, que era muy complicado. O sea, como hay un amigo que me decía cuando iba para ahí, dice, cuando llegas te palpan de armas, si no te dan una para defenderte. Era una cosa desopilante, pero digo, lo cuento como anécdota, eso pasó hace 38 años atrás, pero me da la sensación que esta es una elección muy importante y la tentación de estos personajes de hacer voto cadena, de hacer, pero van a hacer lo que no hay. Entre otros, un populismo electoral que está totalmente reñido con nuestra legislación. Yo espero que algunos abogados, ayer yo estaba hablando con algunos, hagan una presentación, es una burla a nuestro sistema electoral. Fíjate vos que todos nosotros estamos limitados en los gastos, no podemos pasarnos de $1 de los aportes, y el gobierno gasta como si hubiera un partido político VIP, que ellos están exentos de las normas. Y eso creo yo que es una de las tragedias de la Argentina contemporánea, el desprecio por las normas, esos comentarios del proxenetismo político, de decir, con más platita se olvidan de las fotos, se olvidan de las corrupciones, se olvidan de los desmanejos. Es una cosa, una degradación extraordinaria, que se junta con otra más peligrosa, que quiero aprovechar la grabación para dejar el testimonio por si acaso. Estamos perdiendo reserva a un ritmo estremecedor. No tenemos reserva prácticamente. Y siguen emitiendo y gastando como si fuera una orgía de populismo.
yo tengo el temor de que tengamos un evento cambiario. Hay dos tipos de eventos cambiarios. Uno que no tengan más remedio que devaluar los oficiales, y yo creo que lo van a poder controlar, pero lo que no se puede controlar a veces son los dólares marginales, porque es decir, el exceso puede llevar a que se abra la brecha. Yo no sé si vos te acordás que en octubre del año pasado, en un momento llegó a 195. Pensá vos, lo que es ese valor a hoy es aproximadamente 300 pesos. Le digo, para tener una idea del problema, el evento cambiario, si las cosas se desbocan, es que el número empiece con 3. Ese es el temor, digamos. ¿Por qué? Porque eso va a generar una perturbación inmensa en la sociedad argentina. Ahora, irresponsabilidad tras irresponsabilidad, ese es el riesgo que yo veo. Ricardo, te hago una pregunta ya que estamos en esto. ¿Por qué te parece, cuál es tu opinión del por qué tantos periodistas, tantos otros políticos de la oposición no han salido a hacer mucho más hincapié en estos personajes macabros que han nombrado frente a los ministerios? ¿Cómo es posible que nadie haya salido todavía, como estás saliendo vos, a hablar de la ignorancia directa de Cristina Kirchner frente a un montón de cuestiones? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no más gente sale a decir esto? Bueno, probablemente, a ver, tengamos una mirada benigna. Probablemente hay un gran cansancio de la competencia electoral previa. Yo también estoy cansado, o sea, yo hice un esfuerzo. El otro día la doctora Sandra Pita, la profesora, me decía que yo la había engañado a ella, porque ella no sabía que era 7 por 24 todos los días, no se podía dormir, que era un ritmo de campaña extraordinario, que dice, ella decía que estaba como en una cama de clavos, que no podía dormir nunca, que era una cosa tremenda. Y es verdad, o sea, más para un partido más pequeño como el nuestro, construido sobre la base de incentivos morales, no financiado como, digamos, nosotros no somos un partido de, digamos, de mercenarios, somos un partido construido muy recientemente con todas las debilidades, pero la fortaleza, es decir, mucha de nuestra gente espera un incentivo moral. Entonces, parte de mi resiedumbre que a vos te llama la atención es para mantener ese estado de ánimo. Yo le he visto a la doctora Sandra Pita con un problema, que ahora está internada, con un problema en el hombro, salir a militar, digamos, por las calles, digamos, con unos dolores que no dormía. O sea, esto te pone en unas condiciones muy extremas a veces. A mí me da la sensación que es verdad que para mucha gente yo represento quizá un estilo muy antiguo en política, pero que no es tan adecuado a lo que ha sido la política moderna, pero es ir a los temas sustanciales, no participar en muchas bromas. Vos viste, yo no hago ese tipo de, sino que el discurso es muy sobre críticas y propuestas, y yo todo el tiempo tengo propuestas. Por ejemplo, me he pasado todos estos días hablando de cómo tendría que ser, en vez de las propuestas disparatadas del gobierno, una buena reforma impositiva, una reforma que baje los costos de la inversión, que multiplique la inversión privada, y cómo tendría que ser la imposición, los impuestos sobre el trabajo y la regulación sobre el trabajo para que se expanda la economía, y esa expansión permita que la economía salga no con este fenómeno inflacionario, sino ampliando la cantidad de recursos, las oportunidades, el empleo. Es verdad que las encuestas dan que la gente quiere emplearse en el sector público. Bueno, ¿por qué quiere emplearse en el sector público? Porque creen que van a poder vivir de lo demás, pero eso es una tara que nos han metido, que nos hace mucho daño. El Estado redistribuye. Si no existe el sector privado, si no existe quien pone el dinero, los impuestos, los recursos, los otros no pueden vivir. Es decir, la gente quiere ponerse al lado de lo... Es decir, claro, ve el ejemplo de los kirchneristas que se hacen ricos, que viven de runga todo el tiempo, y dice, esta es la clave, pero no es la clave, eso es un disparate, nos empobrecemos por ese lado.
Entonces, ese es el punto que a mí me preocupa. Yo diría, ese estilo de no aflojar, a lo mejor es costoso también, Cristian, porque a veces uno puede generar cansancio, ¿no? O sea, puede producir cierto, digamos, agotamiento. Lo que ocurrió es que en esa cuestión, con ese deterioro institucional, con los insultos al presidente, yo nunca había visto algo igual. Vos pensás que acá no es que los políticos de la oposición se expresan en malos términos del presidente, son los políticos de la bancada oficialista y no les pasa nada. Y la vicepresidenta lo intima al presidente de la República, le dice, te di 48 horas, como si fuera un pronunciamiento de una fuerza de ocupación. Es una cosa increíble. Y después le dice, y quiero que eches a tu vocero. Y el presidente lo echa. Que como si a mí me dijeran, usted es muy amigo de Cristian de muchos años, porque colaboraron mucho, échelo a Cristian. Y no la. No, no, pues sí es amigo, échelo a Cristian. Y lo echara. Una cosa increíble. Cambia el jefe de gabinete, lo cambia. Esto es toda una. Pero no solo, mira, fíjate vos, más humillante todavía ha sido con Kicillof. A Kicillof le intervino el gobierno y le puso a Insaurralde, a Nardini, a De Jesús. Vos no sabés lo que es De Jesús. Es una cosa, a mí me estremece la plantilla que ha ido a ocuparse de la provincia de Buenos Aires. Mi abuela decía, ¿cómo será el cañadón que gato pasa al trote? ¿Cómo será que me parece que lo anterior, por lo menos no tenían estas costumbres? Bueno, es un panorama. Eso quizá explica mi participación. Yo creo que va a ir incrementándose fuertemente la participación de otros miembros de la lista. Yo hoy la escuché durante un rato muy largo a María Eugenia Vidal en Radio Mitre, que tiene una audiencia inmensa, muy vigorosa, pero creo que a lo mejor yo soy más antiguo, es decir, tengo esa cosa que no aflojo un minuto, ¿entendés? Pero eso no está bien ni mal, es una característica personal. Debo decirte también que yo estoy obsesionado con la elección del 14 de noviembre. O sea, a mí me parece que esta elección es muy decisiva. No se pueden salir ellos con la suya, no pueden revertir. El resultado no lo pueden revertir. Es decir, por las buenas no se puede revertir. Entonces yo me temo que las malas artes pueden estar. Entonces estoy con esa preocupación de mantener el ánimo a la fuerza propia. A ver, yo estoy arengando mucho a nuestra gente para que no se confíe, para que no crea que ya lo tenemos, no den por ganada la elección. Esta gente es bravísima. Además, yo ya sé que están sumamente angustiados, porque vos pensás que ninguno de nosotros vive de esto. Yo hace muchos años que no trabajo en el sector público, tampoco me interesa mucho, lo hago porque creo que es una circunstancia donde no puedo eludir la responsabilidad de ir al enfrentamiento. Pero para ello he debido muerte, porque toda su vida está armada sobre formar parte de esta corte de milagros que tenemos. Y Cristina tiene además otro problema que todos conocemos. Entonces, van a luchar con todo y yo creo que no tenemos que aflojar. Por eso a lo mejor me ves con una participación muy agresiva, pero ahora creo que me parece que por el estilo, por la forma que tienen los otros, van a empezar a aparecer mucho más de una manera más matizada. Por ejemplo, yo reconozco que yo nunca hablo ni de mis nietos, ni de mi mujer, ni de mi vida familiar. Yo hablo de cuestiones de las políticas públicas. O sea, mi vida, los otros hablan más de esas cosas y bueno, quizás son más entretenidos que yo. También es cierto que me ganaron la primaria. Ricardo, te hago una pregunta última. ¿A vos te parece que este cambio radical, obviamente después de las PASO,
esto de prácticamente como quitarse la máscara de forma definitiva y comenzar a nombrar a todos estos, podríamos llegar a llamar indeseables, digo, como decías vos hace un rato, con un prontuario terrible, ¿sí? Es como una especie de decir, bueno, ya estamos jugados completamente, pues ya sabemos que no hay vuelta atrás, ya sabemos que realmente, objetivamente, no hay forma de revertir esto. Entonces, listo, nos sacamos las máscaras y vamos con todo el batallón para decir, vamos a poner a todos los que son completamente fieles a nosotros y que son perros de casa, los vamos a poner ahí para ir adelante y ya está. No sé, como una especie de decir, vamos por todo, manotazo ahogado final. Yo diría, han puesto la pesada a combatir. Eso es cierto. Está la pesada ahora. La pesada que va a tratar de obtener resultados, revertir algunas provincias. A mí me parece que van a hacer todo lo posible por revertir el Chubut. No, ahí no creo que puedan, pero La Pampa. Bueno, van a ir a un todo nada, digamos. Y bueno, el Gran Buenos Aires, ¿no? Yo creo que van a hacer algo ahí. Yo creo que el oeste del Gran Buenos Aires, el sur del Gran Buenos Aires va a ser una elección dificilísima. O sea, difícil porque, bueno, van a tratar de... Bueno, todos sabemos lo que van a tratar de hacer, así que hay que estar preparado. Mi forma de reaccionar, no sé si te voy a decir, es muy intuitiva, no es que yo no tengo equipos que me coachen cómo tengo que hacer, yo voy ahí, voy preparado en los temas, pero no voy armado a ver que me digan esto, que me digan otro, porque mucha gente me critica la dureza del lenguaje, como se nota que estoy un poco enojado, porque para mí la semana pasada me superó ese destrozo institucional, esa cosa degradante, pero yo no sé si vos registrás cuando le decían mequetrefe, ocupa, fantasma, payaso, cosas. Yo nunca había escuchado esas cosas. Bueno, me sacaron y estoy con la cuestión que nadie crea que se ganó. Acá ganar hay que movilizarse, hay que estar atento. A mí me parece que la gente está muy enojada con el gobierno que han hecho, está muy enojada con ellos. Me parece que si logramos fiscalizar bien la elección y logramos mantener la energía en los debates, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Y no todas estas políticas prostituyentes, facilistas, hiperpopulistas, ninguna va a dar resultado. Y hay que advertir, como lo hice acá, sobre los riesgos que estamos incubando. Ojo que un evento cambiario es una cosa muy desarticulante para la sociedad. Pero bueno, ánimo, ánimo. Yo estoy muy optimista porque la Argentina tiene una gran posibilidad, si se libera de todas estas locuras, de todas estas perversiones, de toda esta deformación institucional, de todos estos disvalores. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el gobernador de Buenos Aires viajando a Calafate a pedir la venia? Pero vos te das una idea de lo que es eso. No sé si has notado, hay gente que, a lo que habremos llegado, que hay gente que destaca que fue en avión de línea. Digo, como diciendo, bueno, este no abusa. No sé si vos viste que la vicepresidenta usa aviones que no tiene que usar, ¿no? Lo que se gasta en esos viajes a Calafate, lo que se gasta en esta situación miserable que estamos, donde habría que ser de una austeridad como, ¿cómo se llamaba el vicepresidente Alvear? El Pío González. A veces viene bien contar esta historia. Yo muchas veces he hablado de Víctor Molina, que es ministro de Alvear, pero tenía el vicepresidente que era increíble. El vicepresidente trabajaba como vicepresidente hasta las 5 de la tarde, porque ahí se iba a vender ballenita y otras cosas que hacía en esa época para que no le costara el Estado. No cobraba sueldo. Y una vez con el bastón echó a unos que le querían dar una pensión. Cristina tiene 2 pensiones.
millonaria. A este le querían, porque vivía muy pobremente, ¿no? Y yo digo, poco del Pío González, ese era el nombre del vicepresidente, que fue un hombre impecable, un ejemplo de vida. Yo digo, pero ¿por qué nos pasa esto de ir todo en el avión? Yo no sé si vos has seguido lo que se gasta en ropa la primera dama. Los gastos de la... Es otra cosa en esta crisis, con esta miseria que hay. Bueno, el Pidio González, acordate ese nombre. Y lo digo, yo siempre digo porque dos personas extraordinarias de nuestra historia, bueno, el presidente Alvear, pero Víctor Molina, que era el ministro de Hacienda, y el Pidio González, que era el vicepresidente. El Pidio González fue una figura extraordinaria en el ascetismo. Todo lo contrario de lo que ustedes, yo digo, a lo mejor era muy exagerado el Pidio González en su ascetismo, pero digo, del Pidio González a esto, es como de la Madre Teresa al Gordo Valor. Una cosa increíble. En fin. Gracias y espero que No. les sea todo útil.